Hi, everyone. Good morning. I hope you came with a lot of energy for the second day of the conference, or the third. I'm going to be talking Spanish, if that is okay. Sorry, but I feel more comfortable to express myself in Spanish. So, welcome to this first panel from the morning. El nombre del panel es La financiación para el desarrollo debe ser una agenda feminista e interseccional, y para ello vamos a contar con 5 mujeres, una la veréis que llegará un poquito más tarde, pero antes de presentar a las compañeras que van a intervenir, voy a hacer una pequeña introducción sobre algunas cuestiones, conectándolo un poco también con cosas que estuvimos viendo ayer, para tener este espacio de reflexión sobre por qué la agenda y la conferencia sobre financiación están atravesadas por cuestiones de género y por qué es importante que las tengamos en cuenta desde el principio, ¿no? Como vimos ayer, esta conferencia que tendrá lugar en Sevilla se va a dar en un contexto de policrisis o de crisis complejas interconectadas: la crisis climática, la crisis de deuda, la crisis del multilateralismo que estuvimos comentando ayer, que han hecho que la agenda feminista para una justicia social, económica y climática sea más urgente y un desafío todavía mayor. Todas las cuestiones, como decía, y temas que se van a abordar en la conferencia, tanto desde temas de fiscalidad como de deuda, de AOD, de tecnológicas, sistémicas, están atravesadas por cuestiones de género y por cuestiones interseccionales, ¿no? Lo estuvimos viendo: desigualdades dentro, fuera de los países, desigualdades norte y sur. Y lo que también reflexionábamos en el panel de deuda, ¿no?, es: ya se canceló la deuda en el 2000, pero como no hemos hecho cambios en el sistema, volvemos a caer en lo mismo, volvemos a estar otra vez un poco en la misma situación o incluso peor, ¿no? Pues lo mismo pasa con las cuestiones de género. Si no las tenemos en cuenta cuando diseñamos las políticas, diseñamos los sistemas y revisemos la arquitectura financiera internacional, vamos a seguir contribuyendo a incrementar las brechas de género. Por daros algunos datos de impactos de género, pues bueno, sabemos que las mujeres somos la mitad de la población, pero sin embargo ningún país del mundo está cerca de alcanzar la igualdad de género, ¿no? Sabemos que en el informe que se ha publicado en el 2024 sobre consecución de los ODS, el 40% de los países han retrocedido o se han estancado en todos los indicadores de igualdad de género. Y si analizamos los impactos, como veíamos ayer, de las crisis, ¿no?, las mujeres estamos siempre en una situación de mayor vulnerabilidad debido a los sesgos de género y otras discriminaciones que nos impiden muchas veces acceder a los recursos, acceder a los espacios de toma de decisión, y que además nos empuja normalmente a ocupar y a estar sobrerepresentadas en los sectores informales de la economía o en los trabajos más precarizados, ¿no? Lo veíamos ayer en la sesión de la tarde con la compañera Beatriz, ¿no?, que nos hablaba también especialmente. Ahí tenemos que tener en cuenta la situación de las mujeres migrantes o la situación de las mujeres en el sur global, que todavía es mucho peor que las que a veces nos enfrentamos las mujeres que estamos en el norte, ¿no? Por otro lado, sabemos que la feminización de la pobreza es un fenómeno global. Se calcula que hay unos 340 millones de mujeres y niñas en riesgo de pobreza extrema en el mundo. Además, en relación a los temas de deuda, cuando también hablábamos ayer, todos estos países y personas que ven cómo sus países tienen que pagar los servicios de deuda antes que poder invertir en servicios públicos y garantizar educación, protección social o salud, ¿no? Esto también tiene un impacto muy significativo en la vida de las mujeres, ¿no?, y en otros grupos también que se encuentran excluidos o marginalizados, ¿no? Cuando hay temas de deuda y se dan a cambio políticas de austeridad y de recortes, ¿no?, que están siendo también muy generalizados en muchos países, estos recortes tienen efectos devastadores en las mujeres, no solo por no poder acceder a esos servicios que se recortan, sino porque además normalmente a las mujeres les recae todas las cargas de cuidados no remunerados que sustituyen muchas veces a esos servicios públicos, ¿no?
Cuidados que, por otra parte, no son contabilizados ni visibilizados por el sistema económico. Sabemos todas que los cuidados no se contabilizan ni en el PIB, ni en la renta nacional, ni son tenidos en cuenta de ninguna manera por la economía productiva y formal, ¿no? La crisis climática, como vimos ayer, y la degradación medioambiental tampoco es ciega al género. Sabemos que los impactos, hay múltiples estudios que nos dicen que los impactos, y también está en el IPCC, de la crisis climática es mayor para las mujeres y los grupos que se encuentran en riesgo de exclusión o que se encuentran marginalizados de alguna manera o están en los márgenes. Y además la vida de las mujeres y las niñas siempre es mucho más dependiente justamente y sus medios de vida de recursos naturales y de sistemas que se ven mucho más afectados por las crisis climáticas. Algunas medidas que se han tomado, como los derechos especiales del giro, la creación del Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad o las mesas redondas sobre deuda, proporcionar cierto alivio, pero sin embargo la debilidad o insuficiencia de estas respuestas, en gran medida también por lo que hablábamos ayer y por la debilidad y las desigualdades de esta arquitectura financiera internacional que tenemos, incluida en la incapacidad para abordar la naturaleza extractivista del modelo económico dominante, los desequilibrios de país entre países ricos y empobrecidos, o unos modelos fiscales injustos que no incorporan el enfoque de género tampoco o interseccional en sus diseños, ¿no? Pues lo que hace es incrementar más estos impactos y estas brechas. No me enrollo más. Como decíamos, la conferencia de financiación llega en un momento de desafíos y oportunidades geopolíticos. Y para avanzar hacia una visión feminista de la justicia social, la economía y los retos climáticos, tenemos que apostar por una transición justa que reemplace este modelo capitalista, colonial, racista y patriarcal y extractivista por otros modelos y alternativas económicas que estén basados en la resiliencia comunitaria, en la equidad social, en poner en el cuidado en el centro, como hablábamos ayer en la mesa de la tarde, y en el bienestar ecológico y social. Así que, teniendo en cuenta todas estas cuestiones y todo lo que hablamos ayer, resumiría diciendo que no podemos tener una financiación para el desarrollo y una financiación internacional justa si no tenemos justicia de género y sin abordar esas barreras y exclusión a las que se enfrentan las mujeres en el sistema económico actual, como decía al principio, especialmente las mujeres en el sur global. Y la idea del panel es poder reflexionar sobre por qué esta conferencia de financiación tiene que ser también una agenda feminista y cómo la acción colectiva de las mujeres y de la sociedad civil, aquí que estamos todas y todos, es clave para transformar el sistema económico. Así que, sin más, voy a presentar a las compañeras que van a estar en el panel. Tengo aquí a Corina Rodríguez, que es investigadora del Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica de Buenos Aires, en Argentina, y es miembro del Comité Ejecutivo de Development Alternatives with Women for a New Era. Tenemos a Sherin Talat, que es una apasionada defensora desde hace más de 20 años trabajando en la intersección entre justicia social, desarrollo económico y derechos ambientales, y es directora y fundadora del Movimiento Femenino de Oriente Medio y el Norte de África, y defiende la justicia económica y el desarrollo de la justicia ecológica. Después tenemos a Julia Martí Comas, que es doctora en estudios sobre el desarrollo de la Universidad del País Vasco, es activista ecofeminista también y trabaja como investigadora en el ODG, en el área de defensa de bienes comunes, y es autora del Manual Ecofeminista contra el Poder Corporativo y el de Crecimiento Ecofeminista, Desacelerar para recuperar la vida. Muy interesante para si luego queréis llevar lecturas a casa. Y por último tenemos a mi compañera Wangari Kinoti, que es líder global para los derechos de las mujeres y alternativas feministas en ActionAid Internacional. Es una feminista panafricanista que ha trabajado en varios roles en el ámbito regional, local e internacional. Durante más de 2 décadas, participa activamente en espacios feministas panafricanos y del sur, con interés de contribuir a la recuperación de futuros radicales, transformadores y solidarios para África y más allá. Así que nada, os pido un aplauso y sin más voy a empezar con las preguntas.
empezamos por aquí, si te parece, Corina. Y la primera pregunta que queremos lanzar, voy a intentar controlar un poco los tiempos para que luego tengáis tiempo para intervenir, para tener también un intercambio con todas las personas que estáis aquí. Sería un poco, ¿cuál es tu opinión? En tu opinión y con tus realidades y tu trabajo, los temas que crees que son más importantes o clave en las agendas feministas actuales y cómo se vinculan o no se vinculan con el proceso de la Conferencia de Financiación para el Desarrollo. Buenos días. Bueno, agradezco mucho la invitación a todo este encuentro, a este panel en particular, y agradezco mucho la traducción simultánea. Voy a aprovechar a hablar en español. Lo primero tal vez que diría para responder a la pregunta es que las agendas feministas son diversas y plurales. Hay agendas más convencionales, más mainstream, donde la pretensión es conseguir un reparto más igualitario de la torta tal cual es, y hay visiones más transformadoras, donde el foco está más puesto en los condimentos, la preparación y la torta en sí misma. Y DON, la organización de la que hago parte, adhiere más a esta segunda visión. Lo dijimos hace mucho tiempo, no nos interesa una porción más grande de una torta envenenada. Y es desde esta visión más transformadora que elegí 3 o 4 temas que me parecen los principales de la agenda feminista que se vinculan con la discusión del financiamiento para el desarrollo. Y yo diría que el tema que sintetiza a todos los demás es el capitalismo. Más aún, el capitalismo financiero global y sus implicancias. Sus implicancias en cosas que ya estuvimos conversando ayer, la profundización de las desigualdades, la mercantilización de la vida y en esta etapa del capitalismo en particular, la financiarización de la vida cotidiana. Y todas estas dimensiones, desigualdad, mercantilización, financiarización, se vinculan directamente con la agenda y el proceso de financiamiento para el desarrollo. Las 3 o 4 cosas que quisiera señalar. Una, y algunas coinciden con lo que ya se dijo en la presentación, el paradigma de la austeridad que sigue imponiéndose y la consecuente reducción en los recursos disponibles para la provisión social. Eso sin duda profundiza la mercantilización de la vida y afecta en una forma negativa la organización social de los cuidados, imponiendo mayores cargas y peores condiciones en el trabajo de las mujeres en general y particularmente en el trabajo no remunerado de las mujeres, que se transforman o que son una variable de ajuste en este proceso de retracción de los estados en la provisión social. Asociado a este paradigma de la austeridad, toda la discusión sobre la movilización de recursos nacionales y las cuestiones vinculadas con los impuestos. La austeridad profundiza en los países el uso de impuestos regresivos y eso aumenta las desigualdades socioeconómicas y de género. Y el tema de la deuda, me parece que el tema de la deuda es uno de los temas principales de preocupación también desde las agendas feministas. La presión que el endeudamiento soberano, el endeudamiento de los países ejerce sobre los presupuestos públicos deriva en lo que ya mencioné respecto de la austeridad, pero también deriva, por su efecto en la ampliación de la mercantilización de la vida, en un mayor endeudamiento de los hogares. Entonces, cuando hablamos de la deuda, desde nuestra perspectiva, hablamos de la deuda de los estados, pero también hablamos de las deudas domésticas, de las deudas de los hogares que derivan de este proceso de mercantilización y financiarización de la vida, que en los países del sur son claramente deudas feminizadas y son las mujeres las que entran en estos círculos de endeudamiento persistente, de tomar deuda para pagar deuda, para tratar de resolver la sostenibilidad cotidiana de la vida. Y también está esa dimensión
de la financiarización del financiamiento de las acciones climáticas y de las acciones a favor de la equidad. Lo hablamos ayer en el taller de deuda, los bonos de género, los bonos verdes, que son todas soluciones muy controvertidas, soluciones entre comillas, muy controvertidas y que hacen parte a la preocupación de las agendas feministas y que también marcan las diferencias entre las agendas feministas. En definitiva, nos parece desde nuestra visión que la deuda, el comercio, las dinámicas económicas entre los países, las dinámicas de inversión se vienen profundizando como prácticas imperialistas, lo dijo ayer Mariama, que profundizan básicamente el despojo y la extracción de los países del sur, la movilización que se busca, y en este sentido el proceso de FFD, la agenda de Addis Ababa, son plataformas muy potentes para la movilización de recursos del sector privado, que finalmente suelen tener que ver con apalancar negocios extractivos. Y además esta lógica, la presión que ejerce la deuda en la necesidad de conseguir divisas en los países del sur para hacer frente a los pagos de la deuda, implica profundizar estrategias de desarrollo extractivistas. Y el extractivismo es otro de los temas centrales de las agendas feministas del sur, y lo solemos exponer con esta idea de que la sustentabilidad de la deuda e incluso ciertas nociones de desarrollo sustentable, aquellas basadas en el crecimiento económico como mantra, imponen riesgos a la sostenibilidad de la vida. Solemos provocar con esta idea de la tensión que existe entre sustentabilidad de la deuda, que se entiende principalmente en términos financieros, y sostenibilidad de la vida. ¿Qué tan compatibles son estas dos cuestiones? Para terminar, diría que también marcar estos temas nos tiene que habilitar la conversación sobre qué significa abordar estos temas desde una visión feminista. Y aquí quisiera señalar dos cositas o tres, muy breves, que desde esta visión feminista a la que adherimos desde DON, abordar estos temas desde nuestra perspectiva implica, primero, una visión sistémica, que comprende la interrelación entre la esfera de la producción y la reproducción, que identifica el rol sustantivo del Estado y las implicancias de su ausencia o de su retracción, y más ampliamente tiene muy presente el rol de la gobernanza global, incluido el de las instituciones financieras internacionales, y que reconoce que todo esto opera en un espacio que está determinado y que determina los límites planetarios, donde la cuestión de la crisis ecológica aparece muy, muy central. Nuestro abordaje también implica un abordaje de economía política, de reconocer los actores y las relaciones de poder, e implica fundamentalmente, y con esto termino, una visión transformadora, que pone a la sostenibilidad de la vida en el centro y que evalúa en qué medida las propuestas que vamos empujando nos aproximan o nos alejan de una reorganización económica que desmercantilice y desfinancie la vida y ponga, como decía, la sostenibilidad de la vida en el centro. La pregunta es cuál es la estrategia para abordar estos problemas desde esta perspectiva, pero sobre eso podemos hablar en la segunda vuelta. Gracias. Muchas gracias, Corina. Antes de pasar a Serín, simplemente quería presentaros a la nueva compañera que acaba de llegar al panel, que es Liddy Nakpil, que es directora de Asian People Movement on Deaf Development, que creo que algunas de vosotras ya la conocéis, así que bienvenida, Liddy. Y nada, sin más, te paso la palabra, Serín. Okay. Yeah, thank you. I guess I'm going to answer the same question, why we're having FFD feminist.
First of all, I don't want to hear myself. A system that works for women will work for anyone. So that's why we need to have a feminist FFD process. Why a system that works for women can work for anyone? Because we know that this system is not gender neutral. And the impacts of all the injustice, the debt injustice, the climate injustice, the tax injustice, the impacts of these combinations of injustice are actually full on women's shoulders and women's life and well-being and bodies. And so if we recall, for example, the time of the COVID, women actually lifted up the economical system of our countries by doing unpaid services, what you know as care economy. And if you measure the care economy within the GDP, for example, in Egypt, I'm coming from the MENA region. For example, in Egypt, 20 to 40% of the GDP can be a contribution from the unpaid services that women are offering to the community. So, and being said that this system is already failing because it is as simple as that, it's a patriarchal capitalistic system. It's not working for anyone. And you know that even the controller of this capitalistic systems, which is big corporates, big wealthy people, actually cannot survive without a system. It's simple. And we see, I believe we are living in a very, very strange momentum, very, not only strange, but also very sad momentum in the world. Watching a genocide on TV, war everywhere, and including the global economical crisis. It's not only about raising the right wings in Europe, but it's more than this. It's like going back 100 steps back on the climate discussions, for example. So I believe it needs to have all of this crisis need to have a stop, and this stop need to have an immediate action. And this immediate action needs to means that to not only rethinking, but also restructuring. And the feminist agenda of the why we need to have a feminist FFD is not only about inclusion. It's about transformation. It's about transforming this unfair system to a just system. And as we know that the international financial institutions, which plays a big role, and I here can specify the IMF and the World Bank. They are playing a big role in this global economic architecture, and they are impacting our lives as people and women, in particular, on daily basis, especially from where I come from, in the MENA region. For example, the last program of the IMF in Egypt actually banned women from going to work
because cutting the subsidies, the subsidies, the fuel subsidies, the energy subsidies, for طبعا cutting subsidies for people but giving more يعني measures and subsidizations to corporates. Women, I know women that they cannot afford to go to their job. They had to quit their jobs because they are too far. They have to take around 2 kinds of transportations, which is super expensive now. So they are shifted to more accessible for them, but low in the rank of the hierarchy of the employment ladder, and actually informal. So imagine a system that is only doing harm for people and planet, that will never work for anyone. And we still putting the same methodologies forward, not we, but the system is still trying to put the same methodologies forward. I believe one of the things that needed also to be advocated or like to put on the table of the FFD discussions is how the structural vision, the feminism structure vision is the tools that we are all calling for. Is the financial structure tools that we are calling for. Debt cancellation or debt structuring, taxing the rich, a climate finance mechanism, that's all a feminist agenda. So again, I have to emphasize that a feminist system is a system that will only benefit more well-being, not in investments. And I know that this kind of framework might be will perceive a lot of fight back from those who put the rules, but also those who put the rules maybe doesn't realize yet that investing in military versus and quitting from investing in climate will kill them also. Yani we are not going to die alone. It's a very weird kind of metacognitive structure that I really don't understand. Putting the fact that the debt burden that the system, the existing financial system actually was built on debt. 1 minute. This economical financial system, the existing financial system for the past 60 years or so, was built on debt, on creating debt, on extracting resources from the global south. So to be able to undone this, you need a feminist agenda. To be able to stop this years and years of patriarchal, colonial approach, and to have a just well-being, feminist, green economical system. Thank you. Muchas gracias. Pues la misma pregunta para ti, Julia. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer muchísimo que me hayan dado la oportunidad de compartir mesa con todas estas referentes, activistas, feministas de diferentes partes del mundo. También quiero agradecer el esfuerzo que está haciendo todo el mundo por hablar una lengua que no es la suya y la oportunidad que me han dado a mí para poder expresarme en castellano. Os lo agradezco.
Y nada, me lanzo porque tenemos poco tiempo. La pregunta, ¿no?, de las agendas, yo que vengo del movimiento feminista del Estado español, pues obviamente me resuena muchísimo con el último ciclo de movilizaciones masivas que se impulsó, ¿no?, que estalló con las huelgas feministas, siguiendo el llamado de las compañeras argentinas, pero no solo, y que transformó completamente el panorama del movimiento feminista en muchos sitios, pero en concreto en el Estado español fue muy masivo, ¿no? Y una de las cosas que nos permitió ese estallido masivo de movilización es desbordar las calles, pero también desbordar las agendas feministas, ¿no? Nos permitió empezar a conectar cosas que quizá antes no se habían visto como propias de una agenda feminista, ¿no? Empezamos a hablar, obviamente, de violencias, de crisis de cuidados y demás, pero también empezamos a hablar de deudas, empezamos a hablar de precariedad, de migración, también de extractivismo, de despojo, de la privatización de los servicios públicos, ¿no? Empezamos como a unir muchas cosas y a ver que todas estaban entrelazadas. Es verdad que ahora mismo el movimiento feminista en el Estado español, y supongo que en muchas partes del mundo después de la pandemia, está, ¿no?, un poco en retroceso o en repliegue, pero ese potencial, ¿no?, de unir diferentes puntos en la agenda creo que sigue, ¿no?, pesando, y además sigue una disputa muy fuerte entre este feminismo más de base y unos feminismos pues, más institucionales o más neoliberales que están intentando volver a acotar la agenda a una cosa que pueda ser controlable, ¿no? Entonces, creo que es importante seguir reivindicando, ¿no?, esa potencia feminista que viene a desbordarlo todo y alterar, como comentaron las compañeras, todas las bases de ese sistema. Y una de las cosas que creo que es fundamental y creo que es muy importante que siempre que hablemos de la crisis ecológica, de la crisis climática y demás, también hablemos de la crisis de cuidados, de la crisis de reproducción social, porque también es un elemento fundamental de desestabilización de ese sistema. No podemos entender todas las precariedades, todas las violencias que existen en este mundo sin entender que son dos crisis que van de la mano, ¿no?, que están relacionadas, que la gente no está pudiendo sostener la vida en condiciones dignas y que eso genera un montón de violencias, de malestares, también ayuda, ¿no?, a que prolifere ese discurso, esa guerra entre pobres que tanto está beneficiando a los discursos de extrema derecha y demás. Entonces, creo que necesitamos seguir, ¿no?, empujando para que las agendas feministas no queden de lado, no sean un simple anexo de, bueno, hablamos de todo eso y luego le añadimos como el componente de cuidados, ¿no? Ay, bueno, ahora viene la feminista a poner como su medallita para que quede ahí como, ¿no?, check, ya lo hemos hecho. No, tenemos que utilizar el análisis feminista para desestabilizarle todo, ¿no?, de forma transversal, igual que estamos haciendo con el análisis ecologista. Y eso, bueno, tiene que ver entonces también con las reivindicaciones y las demandas que planteamos, ¿no? Creo que ¿no?, de cara a la conferencia pues va a ser importante hablar de cerrar brechas de género, ¿no?, de desigualdad, de violencias patriarcales y demás, pero también, ¿no?, y como decían antes, pues si no hablamos de empezar a reequilibrar la balanza entre lo productivo y lo reproductivo, o sea, empezar a que no todo tenga que pasar por la esfera productiva, o sea, también desmontar esa idea de emancipación de las mujeres entrando al mercado productivo, un mercado que al final está generando aún más violencias, aún más precariedades, aún más endeudamiento doméstico y demás, y al revés, empezar a hacer que la parte de la sostenibilidad de la vida, de la reproducción del día a día, pueda ganar peso, ¿no?, ampliando servicios públicos, ganando tiempos, facilitando los procesos de cuidado y demás. Entonces, bueno, como para ir aterrizando un poco eso en propuestas concretas, yo he recopilado como algunas de las reivindicaciones que vemos actualmente en el Estado español por parte del movimiento feminista, pero también en alianza con otros movimientos. Sé que es verdad que será una mirada como un poco del norte global, que no sé si luego va a tener mucho sentido, ¿no?, en una conferencia que obviamente se tiene que centrar más en financiar, ¿no?, y en resolver una crisis de reproducción que obviamente tiene unas asimetrías muy profundas y se vive de forma mucho más grave en otros contextos, pero bueno, es del contexto que yo conozco, son las reivindicaciones que yo conozco y quizá luego también puede ser interesante tender puentes, ¿no?
Y para empezar, creo que, ¿no? Y siguiendo una cosa que decía Sherin, el movimiento feminista en el Estado español los últimos meses ha estado muy volcado en la lucha contra el genocidio en Palestina, y entonces creo que también es una cosa muy feminista, o sea, reivindicar las agendas antimilitaristas, reivindicar que se deje de invertir en la industria militar, es una agenda feminista, ¿no? Que la estamos planteando. También muy vinculada a una agenda antiextractivista que en el Estado español eso cuesta más de empaparlo desde la mirada feminista, pero obviamente estamos aprendiendo mucho de las compañeras de otros territorios. Luego, otras cosas más concretas. Obviamente hay muchas luchas en relación a la defensa de los servicios públicos, que la crisis que arrastramos desde la crisis de la deuda de la pasada década pues se vio, ¿no? Se hizo patente con la pandemia y aún no nos recuperamos. Son unas luchas que están protagonizadas tanto por usuarias de los servicios públicos, ¿no? Como también por las propias trabajadoras, en una alianza muy potente, ¿no? que creo que hay que seguir explorando ese potencial. Luego también, relacionado con los servicios públicos, está habiendo luchas muy fuertes contra la externalización, contra las alianzas público-privadas, que sobre todo están siendo protagonizadas por trabajadoras del sector de cuidados, se supone público, pero que en realidad ellas trabajan para empresas privadas que las mantienen en unas condiciones de explotación muy, muy fuertes. Y vinculado también a la transformación del modelo de cuidados, obviamente hay una lucha enorme del movimiento migrante, del movimiento antirracista, por cambiar, ¿no? Alterar de base todo el sistema que utiliza las condiciones de irregularidad, ¿no? de impedir el acceso a una condición, a papeles, ¿no? A tener la residencia resuelta y demás, para precarizar muchísimo y además justo en sectores esenciales, ¿no? Que en la pandemia vimos que eran esenciales para sostener la vida, como son los cuidados y la agricultura, ¿no? Entonces hay una lucha muy potente que ha sido de las más fuertes en los últimos años en el Estado español, que se han recogido centenares de miles de firmas para exigir al Congreso que regularice a todas las personas migrantes que siguen en una condición irregular, y eso está ahí trabado en el Congreso, pero seguimos, ¿no? Y el movimiento feminista también ha estado apoyando en esta lucha, con sus tensiones, obviamente, pero ahí hemos estado varias. ¿Qué más? Bueno, otra de las luchas que no es propiamente feminista, pero que también está completamente vinculada a sostener la vida en condiciones dignas, son las luchas por la vivienda y por un acceso a los suministros como energía, agua y demás. Estas luchas tienen mucho que ver también con las luchas contra el endeudamiento doméstico, ¿no? Con ¿no? Ese efecto colateral que tienen las deudas estatales, las deudas nacionales en las vidas cotidianas, que obviamente en otros países se sufre de otra forma, ¿no? Más fuerte, porque limitan el acceso a la sanidad, otras cosas que aquí tenemos cubiertas, pero con el tema de la vivienda y con el tema de la energía y demás sí que lo estamos viendo, y hay movimientos muy fuertes en ese sentido, ¿no? Y aquí una de las cosas que también se está reivindicando, por ejemplo, la Alianza contra la Pobreza Energética fue muy claro en eso, que pedían que se condonaran todas las deudas que habían acumulado las familias, pedían que se establecieran mecanismos de protección para que no se cortaran los suministros a las familias que no podían pagarlos, pero sobre todo una de las demandas que me parece más potente es que fueron muy claras en decir que estas medidas las tenían que asumir las empresas. O sea, que lo que no podía ser es que fuera el Estado quien siguiera avalando a las empresas para que pudieran seguir con su forma de negocio abusiva, ¿no? Extrayendo riqueza de todas las clases más populares, y que el Estado las avalara para que pudieran seguir operando así, ¿no? Justo estos días ha habido un debate en el Congreso muy fuerte, en el Congreso español muy fuerte con eso, porque teníamos un escudo social antidesahucios, ¿no? Para proteger el derecho a la vivienda, y varios partidos han estado peleando para que, en caso de que se mantuviera eso, fuera el Estado quien
avalara a los propietarios para que pudieran, ¿no?, mantener ese escudo social. Claro, eso es súper perverso, porque en realidad pone parches, pero pasa, todo el rato estamos pasando unas deudas de un lado a otro, de lo doméstico a lo estatal, de lo estatal a lo doméstico, y seguimos ¿no?, en la misma trampa del endeudamiento que genera esa necesidad constante de sacar rentabilidad y acumulación por parte de unos pocos, ¿no? Ya voy terminando. Perdón. Justo para terminar, este viernes va a haber una movilización muy fuerte aquí en Barcelona que va a representar esas luchas por la vivienda, porque quieren desahuciar todo un bloque de edificios, que es un bloque donde hay gente viviendo desde hace 20 años, y justamente lo quieren desahuciar porque un fondo de inversión compró el edificio y quiere hacer pisos turísticos, y entonces la gente que vive ahí se tiene que ir para poder aumentar la rentabilidad, y va a haber unas luchas muy fuertes. Si seguís por aquí, pues quizá os vais a enterar, porque va a ser algo bastante mediático. Y ya termino con eso, perdón. Muchas gracias, Julia. Perdonar que sea así un poco, pero para no irnos mucho de tiempo. Pues nada, Wangari, tú eres la siguiente, si puedes compartirnos tus reflexiones sobre estas preguntas. Thank you very much. I wanted to start by saying that, obviously, FFD is on our agenda as feminists, but I think it's important to recognize that as it is on our agenda, that we often find ourselves in spaces or processes, including this one. This is not the FFD process, not the Eurodad conference, that we find ourselves in spaces and processes that maybe go against our feminist common sense, in the sense that they are rooted in concepts and paradigms, colonial, racist, extractive, patriarchal, capitalist, that promote the very things that we actively are fighting against, whether those are old or new. So it's important for us to recognize that even as we are engaging as feminists in this process, this is something that we have front of mind, but we engage in any case recognizing that it's still important because they are there, and that is what we have. And so we come in with that in mind. In the UN Secretary General's language, the FFD process is all about reforming financing at all levels, and including the international financial architecture. So for us, when it comes down to it, this is about our lives. And that's why we engage. And indeed, the economy of life, which is a term I borrow from the ecumenical movement that links, wealth, poverty, and ecology. We're not talking about, we're not only talking about sort of sustainable development, because that is something that we can also contest. We're talking about justice in the context of an economy of life in which all of us, who are occupying our planetary home are cared for. And I think that's our starting point as feminists engaging in this process. So because our lives, our communities are being discussed, we are engaged, and we have certain things that we want to remain front and center in that conversation. And many of these have been already covered by my sisters here on the panel. So social reproduction, the obsolete paradigm of GDP, the primacy or centrality of the public sector, gendered impacts of commodification, of financialization, of privatization, tax debt, illicit financial flows, false solutions like financial inclusion, and so on. So that's been covered, and indeed that forms a major part of our agenda. But let me emphasize just 3 things. The first one bears repeating, which is that we center social reproduction, without which none of us would be sitting here today in the first place. So centering the care and well-being of people and the planet is essential for our collective future. And we know that the current global and national economic systems we are contesting have failed to do this. So we are contesting the artificial division between productive and reproductive labor, where we see that while productive labor is recognized and compensated, even if poorly, social reproduction is largely unrecognized, it's grossly undervalued,
and it's taken for granted. So we are affirming the life-sustaining value of care in households and communities, and the need to rebuild how it is socially organized. And we know that widespread austerity, so cuts in public spending, unjust taxation, deregulation, labor flexibilization, the privatization of basic services, all these place extra burdens on women in the form of increased unpaid care work, which we've heard today. But also impoverishing, out-of-pocket payments for privatized services, individual and household debt, as Corina reminded us, reduced incomes, major decent work deficits, and increased exposure to gender-based violence. To quote Professor Lino Some, while states are defined and framed by masculinity, they are clearly sustained by women's labor. And we have to understand violence not only in the sense of individual acts of aggression, but as the violence at structural level that shape our daily lives. So we have to look at care, women's labor, gendered structural violence together as overlapping and not separate. And so as we're reclaiming the public nature of care services, calling for the elimination of sexual division of labor by redistributing care within households through public services, of course, within households, among workers, and between the household and the state through public services, the financing question is central to all of this. Therefore, FFD remains squarely on our agenda. So that's the first point. The second one is that because we are familiar with how we can be used as window dressing, we're engaged in the process to ensure that any attention given to gender in this process is purposeful and that it is substantial. The neoliberal systems under scrutiny under the FFD process are directly responsible for changes in how we organize as feminists. And let me explain why I'm saying that. If you look at the liberalization of Africa's economies in the 1980s, through structural adjustment, of course, this came hand in hand with the NGOization of feminist and at minimum women's rights work, right? So women's organizations or NGOs were now filling the gap that was created by the dismantling and ultimate collapse of public services and social services, and of course the privatization of that. So we became completely depoliticized. Stop with all your theorizations, your imagining work, get practical, right? How are you going to work with government to address poverty? How are you going to uplift people and empower women? And here empowerment means what Mariama was referring to yesterday, right? With the cooking stoves, with the chicken farms, the goats, and of course microloans. And it's always micro for women, microloans. So there's nothing wrong with that. Don't come to me at tea break if your organization is giving microloans. But actually there is something wrong with it. But this is the kind of empowerment work that was expected of us, and maybe in many ways now is still expected of us. But what I'm trying to say is that how we organized as movements was and is affected by liberalization, by neoliberalism. So now you had women's organizations as partners with government in development, right? You still hear that now. This was what was actively required by governments, by donors, and so on. And we're all supposed to work together as multi-stakeholders. Does that sound familiar, right? So multi-stakeholderism. When I worked for a national women's rights NGO in Kenya in the early 2000s, we kept being urged by our donors, by the government, of course, to be constructive. Less thinking, less theorization, less ideology, even less consciousness raising, but more practical stuff, yeah? So your ideology is all well and good, but how does that put food on the table of the woman in a rural village, right? And so then enter the sort of false binaries and indeed the hierarchies that we experience today. So public versus private, productive versus reproductive, formal versus informal, theory versus practical, academia versus activism, and so on and so forth. Professor Sylvia Tamale talks about the fact that in pursuing our goals,
by pursuing our goals through colonial frameworks of development and liberal global feminism, we become complicit in window dressing, structural oppression and legitimizing neoliberalism. So FFD is on our agenda as we remain, hawk-eyed and attentive to the window dressing that's likely to happen around gender. The minimalizing, the cooptation, the othering, including gender, including women, add and stir women, sprinkle women on top like glitter, right? And indeed the instrumentalizing. In fact, the zero draft reads in part, and I quote, "Gender equality and the empowerment of women brings proven economic benefits and has the potential to contribute to financing for development." So women and girls sit over there, somehow separate from the economy, 1 minute, which of course we know is masculine, but somehow empowering women has a potential, only the potential by the way, no guarantee to contribute to financing for development. So anyway, my point is that that there are real dangers of window dressing and depoliticization of our agenda and liberalization of the feminist agenda in FFD. So that's the other reason why we're engaging. The final one, I'll try and be quick, is that as African and South feminists, we are interested in reparations. And I'm drawing this from ActionAid's upcoming Who Owes Who publication, if rich countries have achieved up to 70% of their economic growth by appropriating and exploiting the atmospheric commons, and so if the climate debt owed by rich polluting countries is at $100 trillion US, 43 times greater than the total external debt of low and middle income countries, then alongside the reparations owed for slavery, the plunder of resources through colonization, ongoing extraction, including through illicit financial flows, corporate impunity, it is critical that we also talk about climate debt in the overall conversation about reparations. And that's just one example. But exactly a week from today, we'll be in Addis Ababa, which is the seat of the African Union, and of course where the last FFD conference took place. And we'll be discussing the theme for the year of the Union, which is around reparations to Africans and people of African descent as an issue of justice. And in a pre-summit meeting next Friday and Saturday, ahead of the ordinary session of the General Assembly, to which we'll be sending a communique, we'll be discussing this from the perspective of African women and girls. So in other words, what kind of conversations need to be had around the gendered impacts of those things we're talking about in the context of this conversation on reparative justice. And this is something that we also hope to be bringing to the FFD process, as something that we also need to tackle. And to end, because you're looking at me so nervously, and hopefully end sort of in a way to encourage us, let me just say that in this process, as indeed is the case in all our feminist activist work and organizing, we are driven by hope. Okay, so to paraphrase Duta Ng'ang'a, who is a Kenyan feminist activist, we are peddlers of hope, daily bargaining with death-dealing systems, but reminding ourselves that all struggle is connected, and so all victories are connected, and injustice cannot have the final say. Muchas gracias. Siento ser tan pesada. Qué rol más horrible este. Lidi, adelante. It's very difficult to come as the last speaker after really great women speakers because I can hardly add more to what has already been said. So first, I'd like to say I completely agree with everything I've heard. I came late, sorry about that. And I just want to lift up some messages that was said, but I wanted to emphasize that more and maybe reflect on not just whether we should have a feminist agenda, but what should be our feminist agenda at this UNFFD. First, I think a feminist perspective has to be historical. We need to acknowledge not just the ills and the wrongs and the inequalities today, but also how these came about through history. And that brings me to a very important thing that my sister said about reparations
as a very important concept that must be at the heart of whatever we try to do at the UN Financing for Development. We need to understand that this is about how the South has been exploited through centuries, and that's how wealth was created in the North. And that is also how the climate problem was created. So for which the greatest part of the responsibility lies in the North. So that in facing the multiple crises that we're facing today, which includes not just economic, but also climate, we need to immediately and urgently acknowledge the need for reparations to the South. That really turns around a lot of the discourse that has been happening in the UNFFD process from the beginning. And I can tell you, because I was there from the beginning for how many years now? More than 20 years already. This is not about us asking the world for help, the South. This is about us demanding that we be paid the reparations owed to us because of economic debt, historical debt, ecological debt, and climate debt. We don't want to be sounding like mendicants in this process, begging for help, begging for cooperation. This is owed us. And what we are facing today is the need to to get a delivery of trillions of dollars in the next few years, without which we will not be able to do the actions that we need, first on climate, and this is not just about ourselves and our survival in the South, this is the survival of the entire planet and the entire humanity, because none of the climate solutions that we need will be successful unless these trillions of dollars is delivered. And I believe we've made an estimate of the minimum of $5 trillion a year until the climate problem is solved. That must flow from the North to the South. This is not about the South's survival only. This is about the survival of the entire planet. Without our actions in the South, we won't be able to solve this problem of climate. And we're not only talking about delivering this money in the next few years of $5 trillion a year, which has been proven can be delivered even without changing the system that we are in. It has been proven, there has been research, there has been studies. But we also have to deliver systemic change in the financial sector, in the economic sector, because we're going to doom our the whole of humanity if we don't. So in this UNFFD, two things. How do we deliver these trillions of dollars in the next few years? And how do we lay the grounds for systemic change that has to happen within the next 10 to 15 years? That's how urgent our agenda, our feminist and humanist agenda for the UNFFD. It cannot just be about words anymore. It has to be something that will actually guarantee delivery of this finance and actually guarantee even bigger delivery and systemic changes in the next 10 to 15 years. That's our hard deadlines, next 3 to 5 years, and then the next 10 to 15 years. The thing is, we can't do it or we can't succeed unless we also speed up on our work to build our movements. We've done our best, I believe. It's no longer simply a problem of do we need to improve our strategies, do we need to be more effective. We're all doing our best, but our power simply is not enough. We have to build that power and fast. And I know that we've been saying this every year, but every year that passes that we don't speed up and scale up our efforts is another year lost, and every delay means more millions of lives that we will lose. And, you know, having to concede that there will be much, much greater loss. They say, for instance, on climate, which is one of the things that I've been passionate about for the last
15 or so years, that we only have 3 years to keep the goal of keeping temperature rise below 1.5 degrees still feasible. We've already, in 2024, actually surpassed that 1.5 degree, but that wasn't an average yet. So that just means another 2 to 3 more years. And if we don't do as much as we should, after 3 years, that 1.5 degree goal will no longer be feasible. And we've been working on this long enough to have experience when we had to face the question in 2011, is keeping temperature rise below 1.1 degree still feasible? And we said no longer, right? We started with keeping it below 1 degree. And now it's no longer feasible, so we had to settle for 1.5 degree, and in 2 to 3 years, that will also be gone. Frankly, given the kind of political situation we have in all our countries, and now Trump, politically, I don't think we will succeed in keeping that goal feasible. Not because it's no longer possible physically, in physical terms, but in political terms, given realities, I don't think. I think in 2 years, 3 years, we will say, okay, that's gone, let's move to 2. And every half a degree means millions of lives, billions of losses. So it's not just, numbers we're talking about in terms of temperature, but numbers in terms of lives and losses. In any case, I don't want to sound very pessimistic about UNFFD. I think we're all still fighters. I just want to emphasize that we really need to do as much as we can and to really challenge ourselves into, working for what can bring about those millions and those billions of dollars, trillions of dollars in the next few years, and what can bring about that system change in the next 10 to 15 years. That's what we have to prepare for this arena. It's only one of the arenas, but it is an important arena. Thank you. Nada, muchas gracias a todas. Vamos, como siempre, un poquito justo. Y nada, como queremos que haya espacio para intervenciones y preguntas del público, os pido mucha más brevedad ahora en la respuesta. Y la segunda pregunta que os queríamos lanzar y que algunas, habéis contestado o habéis empezado a responder, sería en esta línea de cómo incorporar el enfoque feminista y derechos de las mujeres en la agenda de la conferencia. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades que pensáis que vamos a tener que abordar para que realmente este enfoque se incorpore o sea lo bastante significativo en la agenda de financiación para el desarrollo y en la conferencia? Y un poco, ¿cuáles creéis que son un poco como los nudos gordianos, o los debates incómodos o las resistencias que nos podemos encontrar en los avances de esa agenda feminista en la conferencia y en todo lo que es el proceso de la financiación? ¿Dónde estáis viendo ahí que pueden ser las resistencias que nos podemos encontrar y los desafíos y oportunidades también que hay? Bueno, yo quisiera, para responder esta pregunta, retomar algo que se dijo ayer, que tiene que ver con que cualquier agenda transformadora, la agenda feminista, que es una agenda transformadora, requiere una visión de mediano y largo plazo, que va mucho más allá de la conferencia específicamente de FFD4. Y también recordarnos que las transformaciones civilizatorias que proponen los feminismos requieren tiempo, pero además no son procesos lineales. Y puedo traer acá el ejemplo de mi propio país, Argentina, que había avanzado muchísimo en materia de derechos humanos
y de políticas de igualdad y que ha sufrido en un año de un gobierno reaccionario retrocesos enormes. En este sentido, de nuevo quiero insistir en lo que se planteaba ayer, que este es un año con oportunidades para levantar la voz, entre los cuales FFD4 puede ser un hito, pero que tenemos que pensar en el largo plazo. Lo decía Yolanda ayer, estos van a pasar y nosotras y nosotros vamos a seguir ahí intentando transformar al mundo, incluso tratando de recomponer lo que se rompa en este tiempo de gobiernos reaccionarios. ¿Cómo abordar específicamente el proceso de financiamiento para el desarrollo? En parte como lo hemos hecho y lo estamos haciendo. Desde la cosa más práctica operativa, del texto en sí, que puede ser el acuerdo de la conferencia, revisarlo, sugerir cambios concretos, intervenir en los espacios que nos otorguen a la sociedad civil, pero también entender los límites de esto, que lo hacemos básicamente para que no se la lleven tan gratis, como podríamos decir, para no quedarnos con culpa de no haber levantado la voz, pero que la capacidad transformadora de cualquier resultado que tenga esta conferencia va a ser ínfima. Y en ese sentido creo que tenemos que ser bien realistas, que incluso si vamos teniendo logros, como puede ser el avance en el UN Tax Body o si se avanza una convención de deuda, tenemos que ser conscientes que esos avances incluso pueden ser muy inocuos, ¿no? El UN Tax Body puede terminar siendo tan inocuo como el Consejo de Seguridad en un mundo plagado de guerras. En tal caso creo que nuestra energía tiene que estar puesta, y voy cerrando, en usar la plataforma de FFD4 y todo el proceso de financiamiento para el desarrollo para operar estrategias más potentes. Tomarlo más que como un espacio de incidencia, como un espacio de denuncia. Aprovechar los espacios que se abren para encontrarnos en estos procesos, para darnos las discusiones sistémicas que necesitamos, para articular con organizaciones territoriales, como fue el caso de la conversación que tuvimos en el último panel de ayer, y sobre todo para alimentar nuestra reimaginación. ¿Cómo sería ese otro mundo no capitalista, no patriarcal, no racista? ¿Cómo sería la transición hacia ese otro mundo? Y termino diciendo, y retomando algo que señalaban las compañeras recién, que esta mayor potencia transformadora de nuestro trabajo es urgente. Me parece que el sentido de urgencia nos tiene que invocar. Y traigo un tema más a esta conversación. Yo creo que la frustración que genera vivir en este sistema, la precarización creciente de la vida de las mayorías de las personas, es lo que le está abriendo la puerta al fascismo en el mundo. Y muchos líderes fascistas, como el presidente de mi país, se presentan, de hecho, como antisistemas. Entonces creo que tenemos urgencia en recuperar el sentido de un proyecto contrasistémico y que nos tenemos que apurar porque nos vamos a quedar sin herramientas en un mundo cada vez más oscuro. Pero tomando lo que planteaban en la mesa de activistas de ayer y lo que decía recién Wangari sobre el hope, creo que tenemos que aferrarnos al optimismo como opción política porque somos feministas y porque no nos queda otra. Gracias. Muchas gracias, Serin. Yes, thank you. Well, because the challenges are actually growing, and we have to be realistic. I mean, Trump is one of the challenges. The climate, the ecological crisis that we are living under is a big challenge, and as Lady was mentioning, 10 years ago
I guess, or more. We were speaking about being below 1.5, and maybe in 2020 with a dream by that time, but we are in 2025, and yet nothing is happening. 3 years in the world age is nothing. It will pass tomorrow, and the problem is, for the next FFD will be in 10 years. I don't think that we have those 10 years. So that is a huge challenge. What is happening? The vicious circle of economical stress that our countries are falling under within this ecological collapse. So I mean food crisis. I mean definitely water crisis, rise of violence, rise of dictatorships, etc., etc. Keep using the same old methods, economical methods, relying on extravism without putting an end to it, or trying to just refine it under the name of reforming the global economical structure. That is a challenge. That is a huge challenge. That is more than a challenge, actually. It's a disaster. But I have to say the opportunities. I mean, I'm only saying this to. We are all sharing. I know that maybe the same visions, but the opportunities that we're having here is a feminist structural approach. This is one of the opportunities for this process to be able to be valid. And the second opportunity, that we are actually having each other as a movement. I mean, having active feminists in the economical and ecological global movement is very important, is an added value. And one of the opportunities, because we're having each other, that we have to think together how we're going to go on. We cannot keep doing business as usual. Yani, for myself, as part of a feminist movement at MINAFEM movement from the MENA region, we had to stop after the genocide and to reevaluate how we're going to conduct this. How we are going to use the FFD space, how we are going to use the COP space, how we are going to use those interaction with the international financial architecture. How? Business as usual is not going to work. That's why, for example, and I invite all of you to join us. We are going to have a feminist global gathering in May. MINAFEM and we do and other partners are organizing this feminist global gathering before the FFD in May in Rabat, to be able to think together, to be able to think about how we are going to take this FFD forward from our feminist principles and positions, discussing debt, tax. Governance is a very important piece, and we are actually building the big part of this global gathering to discuss governance, including definitely climate finance. We need to think together to be able to restructure our mind, to be able to transform this global economical system. Thank you. Yes, I have to say something. I'm sorry, I'm part of the global end austerity campaign. She was going to kill me. And we are going to have a lunch meeting for the Global End Austerity Campaign. Please join us. Thank you. In the corner. Thank you. Gracias. Nada, eso. 3 minutitos. Por cierto, hablando de esto, yo no me he presentado. Soy Isabel Iparraguirre y trabajo en Alianza por la Solidaridad y ActionAid. Y nada, pues aprovecho también que me he dado cuenta de que tampoco me he presentado. Bueno, intento ser rápida. También súper de acuerdo con todo lo que se ha dicho. O sea, yo quería añadir también, ¿no? O sea, obviamente tenemos el reto de Trump, es un gran reto. Tenemos el reto ¿no? de un escenario global que no deja muchas brechas para estas agendas que estamos planteando, pero quería plantear otro, que es el que vemos en el Estado español, que será, ¿no? el anfitrión de esa conferencia, que es también, ¿no? Esos gobiernos que se supone que son progresistas, pero que están blindados, ¿no? Utilizan
utilizan o realmente se sienten blindados con el miedo de que viene la extrema derecha para limitar mucho más el ámbito de lo posible, ¿no? Entonces, creo que tenemos un gran reto que es romper, ¿no?, las distancias y tender puentes entre lo que pase dentro de esos espacios de incidencia, con esos lenguajes, con esos vocabularios, que yo también soy una de las que me pierdo porque yo estoy más desde la parte de la calle, con los movimientos sociales, ¿no? Lo que no puede pasar es que la conclusión de lo que se debata ahí llegue a la gente mediatizada por un comentario fuera de tono de alguien de Vox o de la extrema derecha o de quien sea, ¿no? Porque perdemos todo el rato el discurso, perdemos todo el rato la oportunidad de plantear otras agendas que son las necesarias, ¿no? Entonces, creo que más allá de que porque pensemos que tener capacidad de movilización en las calles va a cambiar cosas en la incidencia dentro, que ojalá fuera así, pero es verdad, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que se decía de que la capacidad de incidencia y de cambiar cosas de fondo dentro va a ser difícil, aunque sea solo para la parte de cómo llega eso otra vez a la sociedad y cómo la gente se entera de los debates que están teniendo dentro, va a ser necesario. O sea, no puede ser que el discurso, que el balance de lo que se esté hablando ahí dentro quede mediatizado por ¿no?, unos medios de comunicación, unos partidos que son, ¿no?, obviamente racistas, colonialistas, expansionistas y demás. Entonces necesitamos ganar peso en eso y ponernos las pilas en eso. Creo que, ¿no?, me parece súper importante lo que comentaron, ¿no?, de la necesidad de incorporar demandas como la reparación de las deudas, formas concretas, ¿no?, de aterrizar esas propuestas ¿no?, teóricas tan legítimas. Creo que en el Estado español tenemos el reto también, ¿no?, de que cada vez, como decía antes, hay un movimiento antirracista, decolonial más fuerte, los movimientos feministas y ecologistas están más o menos sumándose, obviamente con dificultades y tensiones, pero están ahí. Podríamos aprovechar la oportunidad de una conferencia así para materializar eso, ¿no?, para salir del ámbito de lo discursivo y empezar a concretar, vale, ¿y eso en qué política se haría, ¿no? Y que eso llegue a la gente que realmente está en las calles manifestándose y demás, ¿no? Más o menos se ha conseguido, por ejemplo, con el movimiento de solidaridad con Palestina. Hemos levantado demandas claras, ¿no?, de embargo de armas, ¿no?, y la gente ha entendido que esas demandas claras, que luego tienen una parte de incidencia en los pasillos, también son las que coreamos en las manifestaciones. Necesitaríamos que en el ámbito de la reparación de las deudas pudiéramos recuperar esa fuerza que se tuvo en los 2000, ¿no?, cuando hubo esas campañas tan grandes de condonación de deudas. Y la otra cosa que quería decir, muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho del peligro de la inclusión financiera como mecanismo de emancipación y todo eso, no me quiero repetir. Lo único que quería también era hablar del peligro del lavado morado de ciertas políticas, ¿no? O sea, que nos intenten vender ciertas políticas con un lavado morado feminista de ellas. Una de las cosas que yo vi muy concreta es cómo los bancos multilaterales de inversión como el BEI están incorporando la exigencia de informes de impactos sociales a la hora de invertir. Y, por ejemplo, en uno de los casos que yo estuve acompañando en México, la consultoría que hizo ese informe de impacto social, al final lo que hizo es darle toda la información de quién eran los líderes en el pueblo de las luchas contra ese megaproyecto y demás. Entonces, vigilar mucho, ¿no?, y eso tenemos que estar muy atentas de que las reivindicaciones que planteamos cuando nos las compran y las incluyen no les estén dando completamente la vuelta y nos estemos acabando haciendo un flaco favor en realmente reivindicar un cambio de modelo. Entonces, bueno, quería poner ese ejemplo que creo que es bastante claro. I think I sort of spoke to this in my earlier intervention. I think I answered both questions in one. But I think the one thing that I will emphasize that I didn't say too much about in terms of challenges or threat is it's transnational corporations who are more powerful than governments in many cases. And that's in rich countries also, not just in the South or in the majority world. When we talk about, they tell us that nations have become richer, but governments are poorer, which means that the wealth in countries is held by private sector. And this has really serious implications for us, including government's ability to fight inequality and the crises and pandemics that we are facing.
And I think this is something that we need to bear in mind as we engage in this FFD process. It's just the vulgar amount of power that corporations hold, and how that then colludes with states and with powerful elites to threaten our lives. It's the financialization that we talked about, the purple washing or pink washing, privatization, public-private partnerships, which is one of Corina's favorite topics. But it's also about the decline of multilateralism, right? And the decline of regulation and the rise in multi-stakeholderism, smart investing, private financing for public goods as smart, the more efficient sort of way of doing things, and almost making it inevitable, right? Like the new common sense is that this is the direction that we are taking. So I think for me that would be the one that I would emphasize. And of course, in terms of opportunity, I'm echoing what everybody said and what Lydie said in the first round, which is that the only opportunity that will probably make most sense is just for us to come together as movements and to organize across movements and issues and arenas, rather than kind of putting ourselves in different categories and focusing on only one thing. We have to chew and walk at the same time. We have to deal with many things at the same time, and the only way we can do that is if we sort of organize across movements and across issues. So I was thinking that just now that we shouldn't really treat UNFFD as a space in and of itself, but to see it in relation to other international spaces. We just came from Baku, COP29, and we really put up a vigorous fight. We saw ourselves actually influencing the discourse among governments. The developing country governments were using our slogans, were using our materials. We made it, of course, in the end, the northern government still won with their, really crappy $300 billion deal. But we made it very difficult for them to win. There were many dramatic moments and so on. And we're coming out of that and now facing UNFFD, and we're facing the same governments, actually. So it's called something else, but it's really the same governments we're going to be facing. And we need to be able to build on what we had in that fight in Baku and then treat all the other spaces as all the spaces where we need to put up fights. So I'm thinking just now, and this is the challenge part, is there possibly a way, I'm looking at Stefano now, is there possibly a way for us to insist on civil society space similar to COP where we can actually do actions inside the venue of the negotiations? Because COP, it seems to be, and we're already complaining about this in COP, right? Like they're really reducing our space for protests and civil society actions, but it's about the only space in the UN system where we're actually allowed to do that. And so I think we have several months to try and explore whether we can insist, at least part of that space we can be granted inside the UNFFD space. And I'm really glad it's happening in Spain because possibly there's actions outside that we can actually do as well. Is it possible? I don't know. Is it? Because that is something that we will be looking forward to. We need to be realistic in terms of what we can actually achieve in the text, yes, but we really need to start going out of business as usual, as Shireen was saying. We have to make it a really vigorous fight inside and outside the UNFFD. It's not just about the UNFFD, in every space that we can find, because finance is so vital to driving many of the changes that we need to see in the world in the immediate, not just 10 years from now or 15 years from now. We can't talk about system change as if it's going to happen 50 years from now. It needs to happen fast and soon. So I don't know, those are the challenges I'm thinking. How do we make it really a vigorous space of civil society campaigning inside and outside? What can we do outside of business as usual? So for any strategizing that we're going to do after this session, maybe that's one of the things we need to consider. Can we still insist? Do we still have time with this UN system to insist reclaiming some of that space inside? Thank you.
Okay, thank you so much. So now is the time for your questions, comments. So we have a little bit time for debate before we end. So please raise your hand. I think, Paulina, you're going to help us with the questions. There's also a question on the Zooms. There's one. Thank you and good morning to all of you. I think it was a great session. My name is Beena Pallikal and I'm with the National Campaign on Dalit Human Rights from India. And I was sitting with this whole thing of feminist agenda and what is feminist agenda. It seems really good and I think it's great that we're talking about the feminist agenda in the FFD. But is it really inclusive? You made a statement saying that if we look at the agenda, if it's good for women, then it's good for everyone. I don't think that necessarily works because if it does, if it would work if it were, we looked at women as a homogeneous group, but unfortunately women are not a homogeneous group, so I think that coming from the point of a feminist agenda where I come from in India, and I'm representing the Dalit women, which are the lowest of the rung of society, any universal policy or any policy that the government says is universal really doesn't reach the people on the ground, and especially the women on the ground. So it's problematic when we say that it's a feminist agenda, but not inclusive of, just case in point, for example, they have a scheme that looks at addressing violence against women and, having shelter homes for women. But that only is for specific women. If Dalit women enter those shelter homes, they're not allowed to enter. But unless there is a specific budgetary allocation within that budget to say that it's actually specifically for Dalit women, the women will not have access to it. So I think we need to rethink. And also if we look at trans and other non-binary folks as well, a statement saying that it's good for women may not really encompass everybody. That's one point. Another thing is about reparations. And I think this discourse is gaining a lot of momentum globally as well. But also I think that when we're talking about reparations, we need to remember the South within the South. So when we actually look at that, I think Australia has just started giving now some kind of reparations for the indigenous groups. And I think that there is also a danger in saying South as a homogeneous, because then if you look at the IFIs and the amount of money that is pumped into many of our countries, none of that goes really to the marginalized communities and specifically to the women within those marginalized communities. So I think it's necessary for a system change to look at how our language is going to be inclusive and how do we bring in these concepts so that it also encourages people from the most marginalized communities to be part of this discourse globally. Thank you. Hi, and thank you so much to the panelists. I think FFD should be a feminist agenda. I just wanted to make maybe just a comment, not so much a comment, but just to announce one of the initiatives we've been doing. We have recently launched, relaunched, reorganized FFD feminist work stream under the FFD civil society mechanism. So we're just calling on all the organizations, networks, movements that are working on the feminist agenda for FFD. It's a group which has Latindad, and Patricia is here, Femnet, as well as APWD, as co-facilitators for an inclusive process towards FFD4. And then after FFD4, we'll come together again and just see how do we reorganize. So it's just an urgent call to put together the feminist agenda in the FFD process across all work streams, and also acknowledging all the work that the different feminist groups and organizations have been also doing, and inviting us all to put everything together
as we move to the third PrepCom. So we're also looking for if you are interested to represent, to speak, it's really open for all. And we've had such a tremendous response. We had the first meeting on Monday. Monday, was it yesterday? Today is what? I think on Monday. And yeah, so we're putting everything together. So if please, Patricia had a hand up. You can see Patricia, you can see myself. If you're not on the Google form, if you're interested, and if you know whoever can be interested, we just want to be as inclusive, collective, and to really move the feminist agenda urgently. And so far, we are putting together comments on the zero draft. So if you had already had any analysis, feminist analysis on the zero draft, you are most welcome. I think the deadline is today, end of day today. So we really welcome you all. So thank you. Yeah, thanks. Thank you so much. Really interesting discussion. I'm wondering how the speakers think we can uphold and reinvigorate the systemic nature of FFD. I think there's been a lot of discussion, especially recently, about FFD as a funding source and kind of channeling some of the disappointment from COP29 and the climate finance, the new climate finance goal, as Liddy was saying, and saying, well, maybe FFD can make up for it somehow, or somebody said something about the quantum of FFD yesterday, and then there's sort of new pseudo-feminist alliances looking at FFD as a way to get funding for women's organizations. And I just think it's really important that we sort of remind those, especially those of us who have been following this for longer, like it is supposed to be a systemic agenda for addressing the global macroeconomic context in which we're working. And I'm just wondering, given the sort of pessimistic global outlook and the context of our movements and of the governments that we're operating under, how we can sort of harness that sort of structural feminist agenda through FFD as a moment to really call for and advance systemic change in a way that is concrete and not just kind of us saying what we'd like to see that's unlikely to happen. Not to be a downer, but I'd love to hear from the speakers about that. Thanks. Hi everyone, Scarlett again from the For Climate, which is a woman-led movement, by the way. I don't have questions, but I have two comments that I think are important. One is related with reclaiming the spaces within the UN institution and any kind of institutions. I think we can agree that the society and the governments are becoming radical and faces is growing. And I think we as civil societies and as grassroots have to become or show more radicality as well. And if we have the chance to go into these spaces or maybe work closer within the NGOs and the organizations that are in these spaces, but with also radical movements that can go inside and be disruptive and then be kicked out. If you remember Madrid in 2019, that's what we basically did. We challenged the space, we got kicked out, and then we were banned for going back. And that raised a lot of questions within the United Nations framework. And the second comment is, I think another challenge is the representativeness. And what I mean by that is, within the European Union is this like consensus, or I don't know exactly how it's called, to have certain percentage of women being represented in different spaces, positions, and so on. And what is happening in Eastern Europe, for example, is that because that push, women that are not actually representing any woman, not following any feminist agenda, and actually causing more harm to the feminist agenda, are put in positions in running for presidents or being prime ministers, while not even being able to speak their own language correctly. And that gives
or feeds into the macho narrative that women are not capable of doing anything. So I think that's a challenge that we have to also raise and not let these spaces push for representativeness for the sake of representativeness. Thank you. Gracias. Queríamos, desde varias organizaciones que estamos desarrollando todo un proceso de campaña sobre justicia económica, invitarles al movimiento y a todos los presentes a ser parte de esa alianza mundial que estamos desarrollando con ejes principales sobre estas agendas que estamos abordando y específicamente también tratando de involucrar a los sectores más marginados, y queremos que el movimiento feminista también pueda integrarse, sea parte de este proceso de incidencia que tiene diferentes momentos de cara a toda la conferencia en Sevilla sobre financiamiento al desarrollo y también de cara a la COP en Brasil en noviembre. Estamos previendo tener un foro paralelo que nos gustaría también tener la visión de ustedes para que desarrollemos un proceso más de reflexión, tanto en los espacios verdes como en los espacios azules que ya conocemos. ¿Sí? Gracias. Una aclaración, estamos también ahí coordinando en el proceso varias organizaciones, pero GCAP, Latin Lab, Oxfam, ActionAid y muchos más. And there's one last question online. I'm going to read it out. So as the speakers mentioned, in 2000, there was a large cancellation of debt, with kudos to the success of the Jubilee 2000 debt campaign that mobilized a lot of people, but despite the cancellation, we're still in the worst debt crisis in history. How do we motivate and mobilize people to get on board with the debt cancellation in 2025, as the landscape now is very different to the 2000s? Thank you. And that's from Rianka from Debt for Climate as well. Yes, I just would like to remind everybody that if you are interested to know more about the End Austerity campaign, please come join us at lunchtime, that corner. Thank you. At the care room? At the care room, first floor. No. Okay, so I'm gonna ask you to try to respond. You're gonna all have an opportunity to recap or reflect on all the questions and comments that have been said. And like, we don't have a lot of time, but I'm gonna be asking for a bit of flexibility because we start a little bit late as well. So I'll let the floor to you. Bueno, gracias por los comentarios y también por las invitaciones a sumarnos a otras estrategias y campañas y demás. Reaccionaría a dos de las cosas que se plantearon, una sobre la inclusividad de la agenda feminista. Yo creo que es clave para eso que la agenda feminista profundice su perspectiva interseccional, pero también tener presente que es una agenda que convive con tensiones y poder navegar esas tensiones. En un encuentro feminista latinoamericano de hace un tiempo teníamos esta consigna que era diversas pero no dispersas, y creo que un poco va por ahí. Y con lo que planteaba Katie de cómo reforzar la dimensión sistémica, no tengo una respuesta de cómo hacerlo, pero quiero apoyar tu preocupación. Creo que tal vez tenemos que reforzar el diálogo entre las organizaciones para aclarar cuál es el sentido de FFD, y que tenemos que ser lo más vocales posibles. Me parece que la clave es incomodar, que nuestra participación tiene que incomodar
sí es una agenda feminista incómoda y creo que nos tenemos que aferrar a eso. Yeah, thank you, Corinne. And I actually, shall I? Yeah. I actually also want to echo what Corinne mentioned, and thank you for raising this, because articulation and words are very important. And we are all now contributing to the zero draft, and you will find gender there, gender here, and that's it. No, articulation is super important, and definitely that the transactional approach of a very political transactional approach of feminism is what is I meant and what is needed, and the inclusion of all the victims of this neoliberal capitalistic system is a must. So in another thing, a very important thing that we have to put in mind. I know that the contexts are more ugly than 13 years ago, but 13 years ago there were something that called the Arabic Spring. Do you remember? Revolutions. I came out from this revolution as an activist to this specific field. I was like everybody from my generation, definitely the leftist movement that works on canceling the debt, working against the all international financial institutions or the capitalistic and patriarchal themes. So, and people went out to the streets. They made the movement actually changed a lot. So do not underestimate our movement, and do not underestimate our people. And I believe, I also, I cannot say that I do not know how to reinforce the structure, because I slightly know how. The problem is not for knowing how. The problem is for pushing and to influence and to amplify and to adopt. We all know how, but we need a political will for the know-how, and we need to build a strong movement. That is the most important thing for me. On another hand, and yes, the FFD mechanism now having a feminist work stream, so please join. And I wonder why wasn't we asked to join the co-facilitating team? Patricia and... so Bina Fem actually is volunteering to join the co-facilitating team. Thank you. Bueno, pues muchísimas gracias por todos los comentarios. Creo que se han traído temas que quizá habían quedado un poco fuera y muchas gracias. Creo que justamente, no sé quién planteaba, o sea, las agendas también trans, LGTB, creo que también tienen que estar, y es verdad que vivimos momentos tensos, pero no por eso tenemos que retirarnos y dejar de ocupar estos espacios, ¿no? Y hablar de estos temas. Entonces, bienvenido, suerte que se comentó y creo que tiene que estar presente. Y luego sobre la otra pregunta, ¿no? De cómo aterrizamos, vale, queremos un system change, ¿no? Un cambio transformador estructural, pero luego cómo se concreta eso. Yo creo que si conseguimos como ir metiendo en el discurso la idea de que la igualdad de las mujeres no vendrá solo por el empoderamiento a través de los mercados, ¿no? A través del mercado productivo, a través de la entrada en el sistema financiero y demás, y habremos logrado un montón. Entonces, lo que quizá tenemos que pensar es qué otras formas proponemos y quizá aterrizar cosas concretas de qué proponemos, pues si servicios públicos, si reconocimiento, ¿no? de las formas de subsistencia propias, ¿no? que han levantado las mujeres y cómo las dignificamos y cómo generamos sistemas para que eso sean formas de vida dignas. No sé, creo que tenemos ahí
necesidad también de compartir y seguramente yo no puedo proponerlas porque seguramente serían las compañeras que están planteando esas agendas. Y luego la otra cosa que quería decir sobre la intervención que se ha hecho, sobre qué formas queremos tener a nivel de reivindicación y demás, y lo que se ha planteado, creo que como las organizaciones del norte, las organizaciones europeas que vamos a estar participando ahí, tenemos este reto, ¿no? de ver cómo organizamos para que haya una fuera, ¿no? de la conferencia, para que haya atención sobre lo que está pasando ahí. Creo que tenemos que hablar de eso y sobre todo también de cómo hacemos esa traducción, ¿no? de lo que pasa dentro a los discursos y conceptos y luchas de la calle, porque si por ejemplo, o sea, si vamos a los movimientos ecologistas aquí a hablar de financiación para el desarrollo, ya es un mal punto de partida, ¿no? Porque justamente estamos ya en otra etapa, ya nadie está hablando de desarrollo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esos vínculos para que la gente más que está en las luchas más de base sienta que también es un espacio de interpelación interesante, al menos para estar atentas a lo que pase, ¿no? I kind of want to pass this to Lydie because I know we don't have much time, but I really want to hear your response to what Kate mentioned, because I think the question around how do we reinforce that this is about, sort of looking at things from a structural level is important, because when people think, when you hear finance for development, maybe as you were saying, that somebody may think, okay, so this is a conference about how we get finance for our work. But let me just pass it to Lydie because I don't really have anything else to add, above what everybody has said. Yeah, first to Kate's question, I really wouldn't dichotomize the systemic change part and the urgency of ensuring there are financial flows that should happen the next few years. But I do understand this issue about organizations or even governments looking at it as a funding opportunity. I mean, that's how sometimes the discourses in these negotiations deteriorate into discussions simply of means of implementation for their programs, and then it becomes a negotiation and a begging situation, right? But yeah, I think that the test of the systemic changes that we are demanding, some of which require immediate reforms, is also in how it's going to result in the financial flows that need to happen. So I wouldn't dichotomize those two. I think the CSO coordination mechanism has already this very wonderful mechanism in place to get all these proposals, policy proposals on these different elements or strands of the UNFFD. Many of them are long-standing. I mean, like 15 years already. They are now articulated in a different context and with a lot of important innovations and twists, but basically at the core, they have been long-standing demands that we have been making. I think what will make a difference is not so much, is partly in the text, right, that we are proposing, but I think what will make a difference to make it really urgently a systemic change agenda is the political conditions that we will create around it. So it's the actions and mobilizations, it's the media, the noise that we're going to create during this time, so that what comes out as dominant is the narratives that we are going to create, and the how do you say, the atmosphere of urgency that we need to create. That's why I've been mulling over practical things like what would be the rules on mobilizations inside. Will we ever get opportunities to do press conferences the way we do have at COP? I mean, I wasn't in Addis, but I was in Doha, and I don't remember that we had really that much space to create our noise. But maybe that's one of the first battles that we need to fight, to create those, to demand for those spaces so that we create our noise. So basically that we need to create this political condition so that the very important proposals we actually have on paper already and are coming out in reaction to the drafts
will have a more potent force rather than just, in the corridors and rooms of negotiations. And just to address the question about all these other inequalities, I think part of the feminist perspective is to acknowledge that there's not just gender inequalities, there's north-south, there is caste, there is class, and that there is race. And for that matter, we also need to, just as my last point, we also do need to make use of the UNFFD space, just as the way we did at COP, to raise what is happening now in many countries, especially that in Palestine. We cannot afford to ignore those issues. Thank you.